El vino es tan nuestro como el tango. Juntos festivalean cada año en Mendoza y recorren el mundo como una pareja perfecta. Es la hora de Vino el Tango. La información y testimonios del vino y los placeres enogastronómicos de la Argentina en junta con los mejores tangos. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Una hora de Vino el Tango. Conduce el periodista Marcelo López Álvarez. Todos los años llega una nueva vendimia y de cada una siempre cosechamos algo nuevo. Descubrí la nueva imagen de Estancia Mendoza y renovemos el compromiso en cada brindis. Estancia Mendoza, estamos con vos. Vino argentino, bebida nacional, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si mirando el programa de baile te dieron ganas de replicar los trucos, con Flow podés pausar en vivo y retroceder para practicarlos hasta que te salgan. Encontrá, vivir, reviví todo lo que te gusta. Series, pelis, TV en vivo, deportes y shows de música. Flow. ¿Querés estudiar y capacitarte en el mundo del vino con salida laboral en la Argentina y el exterior? Tenés que sumarte al Wine Institute desde cualquier lugar del país y el mundo. Entrá a www.wineinstitute.com.ar y asegúrate tu futuro en el mundo del vino. Volvé a la naturaleza. Viví la experiencia Rosell Boer Lodge y redescubrí Mendoza en el mejor restaurante de bodega del mundo del 2020. Rosell Boer Lodge. Conectá con lo esencial. Informes y reservas en rosellboerlodge.com. Hola bodegas, hola paisajes, hola festivales, hola gastronomía, hola museos, hola Maipú. Maipú, cuna del vino y del olivo. Maipú. Finca Lanita, vinos con historia desde 1992, es además la primera bodega boutique de Alto Agrelo en Mendoza y te invita a conocer sus vinos y visitar su restaurante con exclusiva cocina libre de gluten. Abierto de miércoles a domingos con reservas a turismo@fincalanita.com. Euca Mendoza te invita a disfrutar estas vacaciones con tirolesa y arborismo sin límite de tiempo para grandes y peques. Una increíble salida en familia con la gastronomía de la hostería del Dique Chipoleti. Euca Mendoza, diversión al máximo en tus vacaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vino el Tango, el programa que une dos pasiones argentinas y que cada 7 días tenemos el gusto de reeditar para ustedes con grandes tangos, las historias de sus creadores, de sus compositores, de sus intérpretes y por supuesto también entrevistas e información del mundo de la vitivinicultura argentina, porque está claro que el vino y el tango son dos pasiones que realmente unen a los argentinos por sobre cualquier distinción. Lo cierto es que en este programa vamos a conocer un proyecto muy interesante que viene desde el Valle de Uco. Vamos a escuchar grandes tangos de la historia del tango argentino y vamos seguramente a conocer, aprender o refrescar conocimientos sobre sus creadores, sus intérpretes, sus compositores. Bueno, sobre todo eso que tiene que ver con el mundo de la historia del tango argentino. Mi nombre es Marcelo López Álvarez. El gusto de saludarlos desde aquí, desde la provincia de Mendoza para todo el país a través de su radio favorita y decirles que se pueden comunicar con nosotros al 2615-341-941, 2615-341-941, ese es el WhatsApp exclusivo de Vino el Tango y que también por supuesto nos pueden encontrar en el mail, nos pueden escribir al mail que es vinoeltangoradio@gmail.com y recordarles que todos los programas de la tercera y de la cuarta temporada de Vino el Tango están colgados en el canal de YouTube de Vino el Tango que es @Vino el
Tango, @Vino el Tango en YouTube. Allí van a encontrar todos los programas de la tercera y lo que va de esta cuarta temporada de Vino el Tango, que hacemos con pasión y para compartir con ustedes semanalmente desde aquí, desde la provincia de Mendoza. Amigos, amigas, vamos a comenzar entonces la rutina periodística y musical de este Vino el Tango de esta semana, por supuesto desde aquí, desde la provincia de Mendoza, deseándoles lo mejor a todos ustedes y que nos acompañen en esta próxima hora de muy buena música, de buena información sobre el mundo de la vitivinicultura, contándoles que ya estamos en el programa 18 de esta temporada de Vino el Tango y el programa 117 en la historia de esta emisión radial que pretende unir la pasión argentina por el vino y por el tango. cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la alegre y triste fiesta de los que viven al ritmo del botán. 40 años de vida me encadenan, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con honda pena lo que otro tiempo miré con ilusión. Las pobres pilotas, dopadas de besos, me miran extrañas con curiosidad. Ya no me conocen, estoy solo y viejo. Qué triste es todo esto, la vida se va. Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Mimi con su champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Y aquella pobre mujer que vende flores y fue en un tiempo la reina del Mormar, me ofrece con cariño sus violetas para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo ni pan, vendiendo la prensa, ganando 2 guitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar. La orquesta de Horacio Salgán, la inconfundible voz de don Edmundo Rivero para hacer Aquaforte, el tango compuesto allá en los arranques de la década del 30, en 1931, cuya música pertenece a Horacio Petorossi y la letra a Juan Carlos Marambio Catán, un hombre que tiene mucho que ver con nuestra provincia de Mendoza. Un cantor, un poeta, un viajero incansable y testigo privilegiado de una época dorada del tango, Juan Carlos Marambio Catán nació en Bahía Blanca ya por 1895 y falleció aquí en la provincia de Mendoza en 1973. En su juventud parecía tener otro destino porque estudiaba en la Escuela Naval de Río Santiago, pero en 1913 abandonó los estudios y cambió el uniforme de marino por la bohemia. Partió hacia Asunción de Paraguay con el cantor Nunciata y allí
así debutó en un cinecafé. Fue el primer paso de una vida marcada por escenarios, por guitarras y por supuesto por sus versos. De regreso en la Argentina formó un dúo con Saúl Salinas, recorrió pueblos del interior hasta que un día, vaya a saber uno por qué, en General Pico, en La Pampa, decidieron separarse. Allí Juan Carlos Marambio Catán siguió solo hasta aquí, hasta la provincia de Mendoza, donde cambió el canto por la docencia, trabajando como maestro en San Rafael. Pero la verdad es que el destino lo empujaba hacia la música y tras un cambio de gobierno por aquellos años se trasladó a San Juan y allí, junto a Carlos Mombruno Campo, nada más y nada menos, formó el dúo que la gente conocía como Marambrum. En 1923 se une a la compañía de Pepe Podestá en La Plata, reemplazando a Florindo Ferrario, y desde allí su carrera toma vuelo. Actúa en el Teatro Ópera, comparte escena con las grandes revistas de Manuel Romero o de Ivo Pelay, graba con guitarristas legendarios como José María Aguilar y Rafael Iriarte para la RCA Víctor. Después vinieron giras por el Uruguay, presentaciones en el Nacional de Corrientes, donde estrena nada más y nada menos que el primer tango de Enrique Santos Discépolo, Bizcochito, y se codea con Cerrillo, con Warren, con Donato, y vuelve a recorrer el Uruguay. Pero la verdad es que el mundo lo llamaba y, contratado por Antonio de Bassi, recorre la costa del Pacífico. Cuando la compañía se disuelve en Perú, continúa solo, al igual que lo había hecho aquella vez en General Pico, llegando a Mendoza. Bueno, allí también se disolvió la compañía y decidió continuar solo hasta Colombia. Después bajó a Chile, cruzó a Bolivia y más tarde, ya vinculado a Julio De Caro, emprende la aventura europea que lo lleva a actuar en Grecia, en Egipto, en España, en Alemania, en Yugoslavia. Estamos hablando de los años 30, 40, donde esos viajes eran eternos, eran interminables. A su regreso a la Argentina sigue con las giras, esta vez acompañado por el bandoneón de Carlos Marcucci y el baile de Casimiro Aín. En el 43 canta por última vez en el Teatro Smart junto a Luis Arata en la obra Un tal Servando Gómez de Samuel Eichelbaum, y allí colgó la guitarra. Pero antes dejó un legado inmenso, grabó para Deón, actuó en radio, escribió letras que ya son parte, como ustedes saben, del cancionero eterno del tango. Acabamos de escuchar nada más que y nada menos que Aquaforte. Fue letrista de tangos como El Buen Amigo, como El Monito y por supuesto el letrista del Choclo, al que puso letra para inmortalizar la música de Don Ángel Villoldo. Su tango más famoso puede ser Aquaforte, quizás para mí es el Choclo, pero Aquaforte es un verdadero tangazo que fue entregado en París a Carlos Gardel por el propio Horacio Petorossi para que lo grabara, y estuvo a punto de pasarle otro titulado Empanadas Calientes, que según él ya estaba listo para el horno. Hablando de Gardel, se conocieron en 1915 en Salto, en la provincia de Buenos Aires, y se reencontraron varias veces, incluso en Francia, donde protagonizaron una de esas anécdotas que dicen todos que no pueden faltar los anecdotarios de Gardel y del tango. Dicen que una noche en misa, Gardel, Barbieri y Marambio Catán observaban como una hermosa tucumana bailaba el tango con un hombre elegante. Barbieri bromeó: parece que lo está enamorando al gringo ese, y Gardel pícaro le susurró algo a la dama. El caballero, al escuchar que lo llamaba notario, se acercó y con voz firme le dijo: no tanto Otario, pibe, soy de Esmeralda y Corrientes. Era un rosarino disfrazado de dandy francés y se cuenta que rieron toda la noche. Lo cierto es que, ojo, en aquella época eran muchos los argentinos que iban a París a tirar manteca al techo, a disfrazarse de dandy franceses y darse la gran vida. Juan Carlos Marambio Catán fue más que un cantor, fue un viajero del tango, un sembrador de letras, un narrador de historias que hoy siguen sonando entre historias y bandoneones. Y lo cierto es que para terminar su vida, después de todas esas recorridas, volvió a Mendoza, volvió a radicarse aquí en la provincia de Mendoza, donde falleció en 1973. El cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la alegre y triste fiesta de los que viven al ritmo del botar. 40 años de vida me encadenan, blanca la pesca, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con honda pena lo que otro tiempo miré con ilusión. Las pobres milongas topadas de besos me miran extrañas con curiosidad.
ya no me conocen, estoy solo y viejo. Qué triste es todo esto, la vida se va. Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Mimi con su champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Y aquella pobre mujer que vende flores y fue en un tiempo la reina del Mormar, me ofrece con cariño sus violetas para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo ni pan, vendiendo la prensa, ganando 2 guitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar. El mundo del vino y el tango lustran el piso juntos en Vino y Tango. Vino y Tango. Ustedes saben que el vino argentino se caracteriza por tener grandes terroirs, grandes regiones vitivinícolas donde cada día salen vinos más exquisitos, vinos de excelencia, vinos que sorprenden al mundo. Y una de esas regiones, quizás una de las más valoradas hoy en día, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, es el Valle de Uco, una región que además tiene una tradición y una historia vitivinícola de muchísimos años antes de que se pusiera de moda y que empezara de alguna manera con el trabajo de grandes enólogos, de grandes ingenieros agrónomos a dar vinos realmente sorprendentes. Lo cierto es que dentro de la historia del Valle de Uco hay grandes inversiones internacionales, grandes bodegas que hacen vinos realmente de excelencia, pero también hay pequeños proyectos que recuperan esa historia de la vitivinicultura del Valle de Uco, que recuperan esa historia de la vitivinicultura argentina. Gente que con sus pequeñas viñas hace grandes vinos, otros que a la usanza de aquellas épocas le compran la uva al vecino, ¿sí? O a alguno cercano, y a partir de esa uva hacen sus vinos. Bueno, hay muchísimos proyectos de esos que son realmente muy destacables, y uno de esos proyectos es el que lleva adelante Federico Crowe, un mendocino oriundo de Tunuyán que puso en marcha Pueblo Dormido, un proyecto que, como él dice, puede hacer lo que más le gusta, elaborar vino y empaparse de él y de su cultura, trabajando en la búsqueda de grandes vinos con identidad, logrados cuidadosamente y en pequeñas partidas, sobre todo para asegurar su calidad y mantener esa esencia, esa historia de la vitivinicultura argentina. Hacer vinos que sean, como también él dice, retratos del Valle de Uco, una zona que elige y que lo alberga desde siempre. Es una región, ustedes saben, con condiciones únicas, que permite lograr grandes vinos con diversas expresiones, porque tiene terroirs muy pero muy distintos dentro del propio Valle de Uco. Bueno, es un lugar realmente fascinante para descubrir y para hacer grandes vinos. Así que hoy, aquí en Vino al Tango, vamos a hablar de este proyecto Pueblo Dormido, este pequeño proyecto de Federico Crowe, que tuvo la gentileza de contarnos su historia y de contarnos qué es lo que están haciendo con Pueblo Dormido, que además es un proyecto no solo de grandes vinos en pequeñas partidas, sino que tiene sus características también literarias, también artísticas, de generar historias, que también es muy interesante. Precisamente en Vino al Tango comenzábamos charlando con Federico Crowe acerca de la historia de este proyecto y de cómo él puso en marcha este proyecto Pueblo Dormido. Es un proyecto que tiene ya 11 años. Uh-huh. La primer cosecha el primer vino de Pueblo Dormido fue año 2014. Uh-huh. Yo si bien no tengo formación de enólogo, hace varios años que hago vino y podemos decir que
un poco el germen del proyecto fue que allá por los 2000 empecé a hacer vino como una curiosidad, algo que me atrapaba, que me llamaba la atención, como quien hace vino en su casa, sí, para beber uno con los amigos, con la familia. Algo así como en la casa de mi madre tenía un pequeño espacio donde podía hacer algunos vinos que tomábamos en familia. Eso lo hice durante varios años, desde el 2008, y después de un tiempo paralelamente trabajé mucho en la industria vitivinícola, en diferentes bodegas asociadas al turismo, al marketing, a la venta. Hice de todo un poco por diferentes bodegas, mientras hacía mis vinos caseros, digamos, de alguna manera. Y bueno, fue en el 2014 donde me decidí a empezar a hacer vino ya con la idea de venderlos, de ponerle una marca propia, un estilo propio, y bueno, fue ahí cuando me animé a dar un poco ese salto del hobby al trabajo, digamos. Claro, del hobby al proyecto vitivinícola, por decirlo de alguna manera. ¿Y te costó dar ese salto? ¿Qué es lo que te llevó a hacerlo? ¿Lo hiciste pensando en compartir un poco más el vino o ya lo pensaste incluso en ese arranque como un proyecto que escalaría hasta la dimensión que tiene hoy? El salto me costó un poco esa decisión, pero la verdad es que fue un paso bastante natural. Después de, como te digo, dentro de la industria, haber pasado por diferentes lugares, y haber visto como muchas cosas, y haber realizado diferentes labores en diferentes áreas. Sí. Y lo que me daba cuenta era que lo que más me gustaba era hacer el vino, ¿no? Más que me gustaba mucho más eso que venderlo, o que abrir mercados, o comunicar el vino de las bodegas para las que trabajaba. Si bien fueron trabajos que siempre relacionados al vino, que siempre me gustaron mucho, hacer mi propio vino, que era eso que yo encontraba que yo hacía fuera de horario del trabajo, digamos, me di cuenta que era lo que más me gustaba. Y después los amigos y amigas y familiares con quien yo compartía aquellos vinos que hacían, la verdad es que me decían: che, está buenísimo, ¿dónde lo consigo? Quiero comprar. Y yo les decía: no, mirá, esto lo compartimos, te regalo una botella, pero la verdad es que no es algo que venda. De alguna forma, esa buena onda que me tiraba la gente también me empujó un poquitito a decir, bueno, entre todas esas, digamos, inseguridades de no ser enólogo, por ejemplo, o de no tener una firma como responsable técnico de un vino y demás, me generaron un montón de dudas, pero bueno, digamos que ese salto fue natural a hacer lo que en el fondo era lo que más me gustaba, más allá de que me gustan muchas cosas, y cuando haces vinos de autor tenés que hacer todo, digamos, lo que tiene que ver con hacer el vino. Ese fue un poco el paso que había que dar, y que terminé dando en aquel momento. Cuando el primer vino ya estaba listo para salir, o sea, que ya estaba puesto en la botella, que tenía la primer marca, estaba terminando la etiqueta, como que ya no tenía más excusas. Ahí fue que yo, digamos, renuncié al trabajo que tenía en aquel momento, y me largué a dedicarme 100%
a tu proyecto. A Pueblo Dormido. ¿Y cuál fue el primer vino? ¿Cuál fue el primer vino que salió, la primera etiqueta que salió de Pueblo Dormido? El primero fue Ichabod. Ajá. Ichabod Malbec. Sí. Como no podía ser de otra manera. Como quien empieza por el principio. Sí. Fue un varietal Malbec. Y bueno, Ichabod, el nombre, la marca tiene que ver con que es el protagonista principal del cuento en el cual yo basto todo mi proyecto, que es Ichabod Crane, de la leyenda de Sleepy Hollow, o más conocida como la leyenda del jinete sin cabeza. ¿Y por qué te basaste desde el principio en el jinete sin cabeza para generar el proyecto del vino? ¿Sos medio fanático, sos muy cinéfilo, sos muy lector, te gustan los cuentos? ¿Por qué agarraste por ese lado? Me gustan el arte, digamos, en general, en sus diferentes facetas. La verdad es que fue difícil elegir qué era lo que quería, pero sí sabía al principio qué era lo que no quería. Ajá. Bueno, ese es un gran avance, sobre todo cuando se piensa en un proyecto vitivinícola y además saber qué no se quiere ya es un gran avance. Sí, tal cual, porque si no tenés claro eso, viste, es como que cualquier cosa puede ser, ¿no? Claro. Entonces, sí sabía lo que no quería, que era que el vino llevara mi nombre, ni que llevara el nombre de mi familia, que tenía, que a través de mi abuelo, de mi familia, teníamos cierta tradición vitivinícola. Ajá. Y demás. La verdad es que no quería, tenía que ser algo que fuera divertido, para mí, y que sabía que iba a ser un vino propio, una etiqueta propia con la que iba a tener que convivir probablemente mucho tiempo, quizás toda mi vida. Entonces tenía que ser algo que me guste a mí. Así como los vinos que hago me tienen que gustar a mí por sobre todas las cosas. Me gustó mucho la historia cuando la leí, pero el puntapié inicial, digamos, fue un poco una pequeña película de Disney que existía ya por los finales de los 80. Sí. Que es un corto animado, musical. Sí. Ese fue mi primer contacto con Ichabod y con el jinete sin cabeza. Yo era un niño. Y ya después de más grande leí el cuento de Washington Irving, que es el autor del cuento, que se remonta por allá por 1820. Y me gustaban la idea de que los vinos fueran personajes. Eso también era algo que quería. Me gustaba también la estética a la que me disparaba ese cuento. Es un cuento como de amor, desamor, terror, etcétera. Que no quería que mis vinos o que mis etiquetas fueran coloridas, ni pop, ni inocentes, de alguna forma. Claro. Entonces sí, ese cuento y ese personaje de Ichabod, el jinete sin cabeza, y toda la estética de Sleepy Hollow y demás, me permitían hacer como una estética de escalas de grises, de blanco y negro, y por ahí como ese dramatismo un poco que me rodea por todas las etiquetas, que desarrollamos junto a un gran amigo y artista que es Emiliano Dalmau. Ajá. Bueno, y después de Ichabod, cuando eso empezó a caminar, empezó a andar, viste que tenía repercusión ya no solo entre los amigos, sino también en el mercado. ¿Cómo siguió creciendo el proyecto? Porque hoy ya tenés 4 etiquetas.
Sí, así es. Y así fue dando pequeños pasos. Después vino Jinete Sin Cabeza. Uh-huh. Después tenía un solo vino y en esa primera etapa fue, hagamos una degustación. Y mi problema era, tengo un solo vino. Claro. Tengo un solo vino para la degustación. Entonces la idea siempre fue hacer una familia de personajes y no personajes también, que fueran sumándose al proyecto, porque lo más lindo de hacer vinos y de beber vinos es hacer diferentes y probar como toda esa diversidad que te dan la genética de los diferentes varietales, y esos mismos varietales implantados en diferentes zonas, diferentes regiones, diferentes suelos, paisajes, etcétera. Entonces, Jinete Sin Cabeza fue el segundo vino, un vino de tinto de corte. Uh-huh. De corte de cabeza, es un poco el chiste. Claro. Y ahí vino ese corte, que a diferencia del Icabod, que es un Malbec que es puro Malbec, 100% todos los años. Con Jinete Sin Cabeza empecé a jugar con los cortes, y que más allá de que siempre tiene el mismo estilo o siempre tiene la misma búsqueda a nivel enológico, es el vino con el que uno se permite jugar todos los años con componentes diferentes, variedades diferentes. Entonces así es como Jinete Sin Cabeza siempre es, en su composición, digamos, un vino diferente, ¿no? Que puede tener Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, cualquier otra variedad, y me gusta un poco eso, ir cambiándolo año a año. O sea, cada vendimia va jugando con el corte, no es siempre el mismo. Exacto, uh-huh. Exacto. El corte no es siempre el mismo, y la composición varietal también va cambiando. Digamos, yo elaboro Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, y siempre hay alguna pequeña cosita que hago, pequeña cosita, por decirte, 800 kilos, 1000 kilos, 1500 kilos uh-huh. de alguna otra uva que en primera instancia las pienso para ese corte tinto. Claro. Uh-huh. Bueno, ¿y después de Jinete Sin Cabeza? Y después de Jinete Sin Cabeza vino la línea de Pueblo Dormido, uh-huh. que es no es así como me gusta a mí llamar a mis vinos, pero sería algo así como una línea reserva o algo así. Vinos un poquito más estructurados, con un poquito más de madera, un poquito más de estructura y complejidad, etcétera. Un vino sin nombre sería. Uh-huh. Es el vino que tiene como una calavera en la etiqueta, uh-huh. Que es un Cabernet Sauvignon. De Tupungato ha sido siempre ese Cabernet, uh-huh. Las cosechas que lo he elaborado. Sí. Que si bien no es ningún personaje del cuento, es un poco el disparador de todo, ¿no? Claro. El Jinete Sin Cabeza, a mí me gusta basarme en el cuento original, en el que ese jinete decapitado es un personaje bastante humano dentro de su carácter de fantasma. Es bastante humano, bastante melancólico. Uh-huh. Y él no es un decapitador serial, por ahí como si se lo presenta en la película de Tim Burton o en las series y demás, sino que él simplemente se levanta de su tumba las noches de luna llena para salir a buscar su cabeza y ser sepultado con ella. Claro. ¿No? Es como su búsqueda. Entonces esa calavera, esa cabeza en esa etiqueta es un poco el objeto que mueve todo el cuento, más allá de que no aparece
y que se nombra poco a lo largo del cuento. A lo largo del cuento, exactamente. Eso es un Cabernet Sauvignon. Ajá, bien. ¿En qué gama de vinos ubicarías los productos tuyos? ¿En gama media, gama alta? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué te centrás solamente en el Valle de Uco? Mira, empiezo por la segunda. Dale. Yo soy tunuyanino. Ah, bien. Digamos que alguna conexión emocional tengo con el Valle de Uco. Yo vivo en Godoy Cruz actualmente y elaboro mis vinos en bodegas de Gran Mendoza, que me quedan, elaboro como tercero, digamos, claro, en bodegas que me quedan por ahí más cerca de mi casa, pero soy tunuyanino, conozco la zona. Mi madre vive por ahí todavía, tengo varios amigos y algo por ahí netamente subjetivo con los paisajes y con los lugares hay en la decisión de que por el momento el proyecto esté centrado 100% en Valle de Uco. Y después por una cuestión de gustos también, no significa que Pueblo Dormido vaya a ser de Valle de Uco siempre, pero sí dentro de Valle de Uco es una zona muy grande, muy diversa. No es que uno se ha limitado haciendo solo vinos de Valle de Uco. Lo que lo conocemos sabemos que es grande, que es diverso, con muchas diferentes alturas y composiciones de suelo, diferentes paisajes, etcétera. Entonces ya dentro de Valle de Uco hay mucho con qué entretenerse y mucha cosa diferente que probar. Y nada, enológicamente me parecía que eran vinos súper frescos, expresivos, estructurados, con potencial de guarda y bueno, lo que nos da un poco esa altura, esos niveles de exposición solar, esa diferencia en suelos, una zona, bueno, no descubro nada, una sola, no me animo a decir la mejor, pero sí una zona que a mí me gustaba mucho como para empezar el recorrido de mi proyecto. Y después la idea del Pueblo Dormido, que es una especie de traducción inexacta, digamos, de Sleepy Hollow, que es ese pueblito que queda al sur de Nueva York, donde el autor se basa sus hechos de la leyenda. Tenía mucho que ver con recuerdos de mi infancia, con lugares que conozco, con esos pequeños distritos rurales de Valle de Uco, por donde uno anda siempre mirando uva, recorriendo. El Valle de Uco tiene que ver con eso, con que me gustan sus condiciones para hacer vino y me gusta de por sí andar por ahí. Seguro. ¿Y dónde ubicarías tus vinos? ¿En qué categoría los ubicarías? Mira, te diría que no hago vinos jóvenes, tanto Ícabo como Jinete Sin Cabeza, que digamos serían los vinos más entry level del portfolio mío, son vinos para guardar, son vinos que tienen madera, son vinos te diría de una gama media, son vinos que me gusta que sean vinos fáciles de tomar, pero que también tengan cierta complejidad. Creo que me gusta en los vinos tengan esa complejidad que te pueda sorprender, digamos, ¿no? Que lo puedas tomar siendo joven, pero que también en la botella puedas guardarlos y que sigan estando vivos y con una buena evolución. Eso es lo que busco. Te diría que
que son vinos de gama media y media y alta. Uh-huh. Después no sé, lo de alta gama tampoco tampoco lo tengo muy claro. Sí, es un gran universo, ¿no? Y a veces muy claro. Cuando uno descorcha el vino y lo prueba, ahí es también muy subjetivo del consumidor y dice, che, este vino es de la hostia, y por ahí descorcha una alta gama y dice, che, esto no parece para tanto. Bueno, después entra la subjetividad del consumidor también, por supuesto. Tal cual. Bueno, en sí mismo la palabra, el concepto de alta gama no me gusta mucho, Uh-huh. decir verdad. Me parece que excluye, que pierde consumidores. Uh-huh. Trato de hacer vinos ricos, que a veces parece que en la comunicación del vino eso hubiera perdido espacio, claro. Sí, a veces escucho enólogos o sommeliers o gente vinculada al mundo del vino que explica sus vinos o explica su búsqueda, y no oigo ni que digan uva, ni rico, ni fruta, claro, ni Mendoza. Claro. Escucho un montón de otras cosas y me parece que es importante simplificar un poco más todo, complicarla por otro lado, porque a veces me dicen, che, por ejemplo con el tema de las etiquetas y del cuento y de eso, complicarlas por un lado pero hacerlas más simples por el otro. Claro, seguro. Y también otra búsqueda es que los vinos no sean excesivamente caros, claro, porque yo te puedo decir, sí, quiero que el vino sea asequible para la mayor cantidad de consumidores posible, pero también cuando hablamos de vinos de alta gama, uno ya se imagina vinos que le van a salir un ojo de la cara, ¿no? Claro. Y bueno, dentro de lo difícil que es para los pequeños productores el tema de costos y elaborar pequeños volúmenes y elaborar sin ser a veces propietarios de fincas ni propietarios de bodegas en pequeñas cantidades, no nos es fácil eso, pero sí se pueden hacer vinos ricos y de precios justos que el consumidor pueda elegir como buenos vinos en función de ese equilibrio, ¿no? Fede, ¿y cómo elegís los varietales? ¿Salís a buscar la uva en plena primavera? ¿Empezás a visitar viñedos? ¿Ya tenés algunos viñedos fijos? ¿Cómo vas haciendo ese proceso? De un poco de todo. Uh-huh. Hay viñedos que elaboro a menudo, viñedos que ya conozco, productores que me gustan sus fincas, su uva, que las voy conociendo y que trato de mantener, uh-huh, que trato de seguir elaborando todos los años. Y también me gusta ir probando cositas nuevas. Claro. Eso también me parece importante para ir explotando un poco esa riqueza misma que tiene el Valle de Uco, uh-huh, que vos sabés, ¿viste? Hacer un Malbec de la Consulta no es igual al de Tupungato, ni al de Vistaflores, ni al de Los Chacalles, ni al de zonas más bajas, de suelos más fértiles. Uh-huh. Explotar esa diversidad también es un poco el juego. Me gustaría hacerlo más. A veces los pequeños volúmenes te obligan a decir, bueno, esto es lo que voy a hacer, uh-huh, este año me gustaría hacer más, pero bueno, esto es lo que este año me quedo con esto. También a veces puede ser que una uva que compré el año anterior al siguiente año no está disponible, cosas que pueden ocurrir. Pero bueno, también una de las buenas cosas de no tener finca, por ejemplo, es que uno puede ir haciendo como esa prueba, ¿no? Como uh-huh, esa
degustación de viñedos de alguna forma, que te permite bueno, la gran cantidad de uva y de productores y de diversidad que hay ahí en la zona. Seguro. Trato de hacer, bueno, las uvas las elijo en función de varietales que me gusten, y bueno, y también por supuesto pensando en varietales que tengan un sentido comercial también, que les guste a la gente, que sean vendibles, claro, que tengan cierta demanda. Bien. A veces, viste, uno quiere decir que me encantaría hacer un Pinot Noir que tiene siempre cierta demanda, pero bueno, a veces, o un Syrah o un Merlot 100%, y a veces uno tiene que utilizar los recursos que tiene y la fuerza que tiene para continuar construyendo a partir de la base que uno va haciendo, y bueno, eso de ir probando e incorporando vinos nuevos es un proceso que ocurre, que va ocurriendo de a poco a su ritmo, pero que ya irán viniendo. Así pasaba entonces por aquí por Vino el Tango Federico Crowe, contándonos acerca de Pueblo Dormido, este proyecto personal vitivinícola de pequeñas partidas que vale realmente destacar. El mundo del vino y el tango lustran el piso juntos en Vino el Tango. Vino el Tango. Yo soy como siempre, yo nunca cambié. Mi ropa es la de antes, mi vida también. Por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper. Parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos, dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas, 100 tormentas, son mis penas, 100 condenas, 100 condenas de horror que encadenan mi vida perdida detrás de tu amor. Tu calle es la misma, tu esquina también, las luces del barrio las mismas de ayer. La luna es la misma que vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Si todo es como antes, si nada ha cambiado, si todo es igual, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez.
La talentosísima Natalia Lopopolo, gran cantante, gran escritora, ahora volcada más al mundo de la escritura, sobre todo de la escritura para niños y adolescentes. Una mujer realmente talentosísima de la escena de la cultura argentina, nos traía esta maravillosa versión del valsecito Parece Mentira, que como todos ustedes saben pertenece en su música a don Francisco Canaro y en la letra nada más y nada menos que a don Homero Mansi. Así que buena oportunidad para charlar un ratito del uruguayo, del hombre nacido en San José de Mayo, del famoso Pirincho, Francisco Pirincho Canaro. Nacido en una familia tan pobre que no había lugar ni para un sueño, según dicen algunos de sus biografistas, de chico voceaba diarios por la calle. También fue pintor de brocha gorda y hasta trabajó en las obras del Congreso Nacional, pero el destino ya le marcaba el compás, porque la música, primero con una guitarra prestada por un vecino zapatero y luego construyendo su primer violín con una lata de aceite y un palo de escoba, era lo que a él lo movía, y la verdad que el tango lo esperaba y él, por supuesto, no lo defraudó. El debut formal de Canaro fue en Ranchos, un pueblo donde la música sonaba entre disparos de revólveres y amores peligrosos en la provincia de Buenos Aires. Al regresar a la ciudad de Buenos Aires, conoció al gran Vicente Greco, el mismo que acuñó el término orquesta típica, y juntos comenzaron una carrera imparable. Desde 1908, Canaro se hizo parte del alma tanguera porteña. Fue el pionero en incorporar instrumentos como el contrabajo y también en darle voz a los tangos con los primeros estribillistas. El primero de su orquesta fue Roberto Díaz, y desde allí abrió un nuevo capítulo en la historia del tango cantado. En 1925, mediados de la década del 20, el tango conquistó París, y si lo conquistó fue porque con el tango llegó Canaro en París. Formó una orquesta con sus hermanos, llevó a Irusta, a Fugazot y a Lucio de Mare, y durante más de 10 años deslumbró a Europa. En el regreso, mientras otros desarrollaban estilos propios, él prefirió adaptarse y, siempre vigente, siempre hábil, usó la radio, el teatro, las giras interminables por el interior del país como un sinónimo de tango, y así fue. Su nombre se volvió sinónimo de la música ciudadana. Fue uno de los principales impulsores de los derechos de autor, y desde 1918 estuvo luchando por ello hasta lograr en 1935 la fundación de SADAIC, institución que hasta hoy es obviamente la que defiende los derechos y los dinerillos de nuestros músicos. El edificio de la sociedad, de hecho, fue levantado en un terreno que él mismo compró en una de sus primeras acciones en el sindicato de los autores y compositores de música. Entre sus obras más conocidas, obviamente, están La Última Copa, Sentimiento Gaucho, El Chamullo, Charamusca, Se dice de mí y, por supuesto, Madreselva, ese tango eterno que le escribió un segundo nombre al romanticismo arrabalero. Pero no todo fue éxito. El cine, en su productora Río de la Plata, no logró traerle ningún fruto, y sin embargo su legado en el teatro musical fue contundente. Espectáculos fastuosos, cantores galanes y orquestaciones sinfónicas que transformaban el tango en una ópera popular exitosísima y que se aburría de vender entradas. Canaro falleció el 14 de noviembre de 1964, víctima de la enfermedad de Payet, y dejó una fortuna repartida entre su esposa y las hijas nacidas de un amor de juventud. Pero más allá del dinero, su herencia verdadera fue otra: el estilo, la visión y una industria del tango que él mismo ayudó a fundar. Tormentas son mis penas, 100 condenas de horror que encadenan mi vida perdida detrás de tu amor. Tu calle es la misma, tu esquina también, las luces del barrio las mismas de ayer, la luna es la misma que vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Sí,
antes si nada ha cambiado, si todo es igual. Parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Tango y vino. Para mí la vida entera Viviremos el cuento lejano. nada queda en tu casa natal. Dos pasiones argentinas que vuelan juntas en Vino el Tango. Hasta acá llegamos, hasta acá llega Vino el Tango, una hora de radio compartida con todos ustedes, un placer realmente haber podido disfrutar junto a ustedes del otro lado de la radio, de su radio favorita, este programa número 18 de la cuarta temporada de Vino al Tango, 117 en la historia de Vino al Tango, un placer poder compartir con ustedes semana a semana la información del mundo de la vitivinicultura junto con los grandes tangos y sus historias de la música ciudadana. Nos vamos a volver a encontrar dentro de 7 días en el aire de su radio favorita. Nosotros por ahora les decimos que nos pueden escribir durante toda la semana al 2615-341-941, 2615-341-941, el WhatsApp exclusivo de Vino el Tango, o también lo pueden hacer al mail vinoeltangoradio@gmail.com. Como cada semana nos vamos con el maestro Carlos Gardel cuando ya estamos en junio, mes donde se cumplirá un nuevo aniversario de la partida del más grande de la música ciudadana, y nosotros nos vamos a volver a encontrar, como les decía, dentro de 7 días. Con el maestro Carlos Gardel les deseamos la mejor semana posible y salud con un gran vino argentino. Donde un bello ruiseñor cantaba alegre sobre un viejo ventanal. Por esta senda yo he volcado de mi infancia las arrogancias de mis años de esplendor. Allí del canto de las brisas aprendí las armonías de una dicha singular, y el alba radiante con su deslumbrante corona de luces me enseñó a adorar. Bella senda donde mi alma aprendió a querer, donde con mi juego placentero pasé los años primeros que jamás han de volver. Felices años que adoraba con vehemencia bajo el sol de la inocencia que me hacía enternecer. Soy un jilguero que va volando, volando, y su canto va dejando con infinito fervor. Pues en tu senda que está llena de esplendores, con las más fragantes flores hice mi nido de amor. En un recodo de tu senda está mi hogar, donde mi amada con dulcísima emoción dice a la vida la belleza que la inunda con las palabras que modulan tu canción. Senda florida que jamás olvidaré, bendita senda donde la dicha bebí y que has perfumado el goce anhelado de verme inundado de azul porvenir. Bella senda donde mi alma aprendió a querer, donde con mi juego placentero pasé los años primeros que jamás han de volver. Felices años que adoraba con vehemencia bajo el sol de la inocencia que me hacía enternecer.
Soy un jilguero que va volando, volando, y su canto va dejando con infinito fervor. Pues en tu senda que está llena de esplendores, con las más fragantes flores, hice mi nido de amor. Finca Lanita, vinos con historia desde 1992, es además la primera bodega boutique de Alto Agrelo en Mendoza y te invita a conocer sus vinos y visitar su restaurante con exclusiva cocina libre de gluten, abierto de miércoles a domingos con reservas a turismo@fincalanita.com. Volvé a la naturaleza. Viví la experiencia Rosell Boer Lodge y redescubrí Mendoza en el mejor restaurante de bodega del mundo del 2020. Rosell Boer Lodge. Conectá con lo esencial. Informes y reservas en rosellboerlodge.com. Los códigos para conectarnos ya no son los de antes. Hoy silenciamos un grupo si supera los 30 mensajes por minuto. Cambia la manera de conectarnos, pero las conexiones verdaderas se mantienen. Personal, conexión total. Todos los años llega una nueva vendimia y de cada una siempre cosechamos algo nuevo. Descubrí la nueva imagen de Estancia Mendoza y renovemos el compromiso en cada brindis. Estancia Mendoza, estamos con vos. Vino argentino, bebida nacional, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Querés estudiar y capacitarte en el mundo del vino con salida laboral en la Argentina y el exterior? Tenés que sumarte al Wine Institute desde cualquier lugar del país y el mundo. Entrá a www.wineinstitute.com.ar y asegúrate tu futuro en el mundo del vino. Hola bodegas, hola paisajes, hola festivales, hola gastronomía, hola museos, hola Maipú. Maipú, cuna del vino y del olivo. Maipú. Euca Mendoza te invita a disfrutar estas vacaciones con tirolesa y arborismo sin límite de tiempo para grandes y peques. Una increíble salida en familia con la gastronomía de la hostería del Dique Chipoleti. Euca Mendoza, diversión al máximo en tus vacaciones. El mundo del 2x4 y el vino argentino transitaron juntos por Vino el Tango. Nos volvemos a encontrar en una semana para seguir descubriendo el mundo de dos pasiones argentinas.